Valentina Torres nunca había sido una mujer vengativa. Durante sus 35 años de vida, había enfrentado las adversidades con paciencia y dignidad, características que su madre le había inculcado desde pequeña en su natal Guadalajara. Sin embargo, aquella tarde de marzo, mientras caminaba por los pasillos del centro comercial Plaza del Sol, su mundo se desmoronó en cuestión de segundos, y con él, toda la compasión que había cultivado durante décadas. El aire acondicionado del centro comercial contrastaba con el calor sofocante del exterior. Valentina había ido a comprar un regalo para el 10º aniversario de bodas que celebraría con Alejandro la siguiente semana. Había pensado en una corbata elegante, tal vez una camisa italiana, algo que le recordara los primeros años de su matrimonio cuando él se esforzaba por impresionarla. Mientras se dirigía hacia la tienda departamental, el aroma de las palomitas recién hechas del cine la transportó a sus primeras citas, cuando Alejandro la llevaba a ver películas románticas y le susurraba promesas de amor eterno durante las escenas más emotivas. Fue entonces cuando Alejandro estaba parado frente al mostrador de dulces del cine, pero no estaba solo. Una mujer de cabello rubio perfectamente arreglado, vestida con un elegante vestido negro que acentuaba su figura esbelta, se colgaba de su brazo con una familiaridad que le revolvió el estómago a Valentina. La mujer no podía tener más de 28 años, con una risa cristalina que resonaba por encima del bullicio del centro comercial. Alejandro le decía algo al oído que la hacía reír de una manera que Valentina reconoció inmediatamente. Era la misma risa que ella había tenido cuando Alejandro le contaba chistes durante sus primeros meses de novio. El corazón de Valentina comenzó a latir tan fuerte que pensó que se desmayaría. Sus piernas se sintieron como gelatina, pero logró esconderse detrás de una columna, desde donde podía observar sin ser vista. Alejandro le había dicho esa mañana que tendría una junta importante con inversionistas japoneses que se extendería hasta muy. No me esperes despierto, amor, le había dicho mientras se despedía con un beso rutinario en. Estos asiáticos son muy meticulosos con sus negocios. Observó cómo Alejandro compraba palomitas extra grandes, 2 refrescos y una caja de chocolates, exactamente la misma combinación que solía comprar para ella durante sus citas de novio. La mujer rubia le acariciaba el brazo mientras esperaban, un gesto íntimo que hablaba de una relación ya establecida, no de un encuentro casual. Cuando el empleado del cine les entregó los boletos, Valentina alcanzó a ver que eran para la sala 7, donde proyectaban Amour éternel, una película francesa que ella había mencionado querer ver apenas 2 semanas antes. Con el pulso acelerado y las manos temblorosas, Valentina se dirigió a la taquilla. Un boleto para la función de las 8 en la sala 7, le dijo al joven empleado, tratando de mantener la voz firme. El muchacho, que no tendría más de 18 años, la miró con curiosidad al notar su nerviosismo. ¿Está bien? ¿Y señora? Se ve un poco pálida, le preguntó con genuina preocupación. Estoy perfectamente, respondió Valentina, forzando una sonrisa. Solo es el calor. Antes de entrar al cine, Valentina pasó por la tienda de regalos y compró una gorra de los Dodgers y unos lentes de sol. Se recogió el cabello debajo de la gorra y se puso los lentes, transformándose en una persona irreconocible. Mientras caminaba hacia la sala 7, su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cuánto tiempo llevaba esto pasando? ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Qué más le había estado mintiendo Alejandro? La sala estaba a media luz cuando localizó a Alejandro y a la mujer rubia sentados en la quinta fila del lado derecho. Valentina escogió un asiento 3 filas atrás, ligeramente a la izquierda, desde donde tenía una vista perfecta de la pareja. Durante los primeros minutos de la película, simplemente observó su silueta, tratando de procesar lo que estaba viendo. No era un sueño, no era una confusión. Su esposo de 10 años estaba claramente en una cita romántica con otra mujer. Conforme la película avanzaba, Valentina fue testigo de una intimidad que le partió el corazón. Alejandro le susurraba cosas al oído a la mujer, quien respondía con risitas coquetas. Le acariciaba la mano de la misma manera en que solía hacerlo con Valentina cuando eran novios. Durante las escenas románticas, se besaban con una pasión que Valentina no había visto en su propio matrimonio durante años. Era como observar una versión perversa de sus primeras citas, una parodia cruel de lo que una vez había sido su historia de amor. La película terminó y Valentina salió rápidamente de la sala, asegurándose de no servir. Se escondió en el baño de mujeres hasta estar segura de que Alejandro y su acompañante se habían marchado. Cuando finalmente salió, tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero también sentía algo nuevo creciendo en su pecho. Una sed de justicia que jamás había experimentado. No era solo dolor lo que sentía, era una indignación profunda que le quemaba las entrañas. Alejandro no solo la había traicionado, sino que lo había hecho con una crueldad refinada, utilizando los mismos gestos románticos, los mismos lugares, las mismas atenciones que una vez habían sido exclusivamente de. Durante el trayecto a casa,
Valentina manejó en piloto automático mientras su mente procesaba lo. Llegó a su casa en las lomas de Chapultepec, la casa que habían comprado juntos 5 años atrás como símbolo de su éxito como pareja. Era una residencia de 2 plantas con jardín, la casa de sus sueños donde habían planeado criar a los hijos que nunca llegaron, debido a problemas de fertilidad que los habían llevado a numerosas clínicas y tratamientos costosos. Alejandro llegó a las 11:30 de la noche, una hora que coincidía perfectamente con su horario habitual de juntas tardías. ¿Cómo estuvo tu día, amor?, le preguntó mientras se dirigía directamente a la ducha, evitando el contacto visual prolongado. Normal, respondió Valentina, estudiando cada gesto de su esposo. ¿Y tu junta con los japoneses? Alejandro se detuvo por un segundo antes de responder. Muy productiva. Creo que cerraremos el trato la próxima semana. Era mentira tras mentira, y Valentina se preguntó cuántas más habría escuchado sin darse cuenta. Los siguientes días fueron los más difíciles de la vida de Valentina. Tenía que actuar como si nada hubiera pasado, mientras su mundo interior se desmoronaba. Por las mañanas, le preparaba el desayuno a Alejandro como siempre: huevos revueltos, jugo de naranja, café negro sin azúcar. Lo despedía con un beso y le deseaba un buen día a la oficina. Pero por dentro, cada gesto de afecto fingido la carcomía un poco más. Durante las tardes, mientras Alejandro estaba en el trabajo, Valentina comenzó su propia investigación. Revisó meticulosamente todos los estados de cuenta de las tarjetas de crédito de los últimos 6 meses. Lo que encontró la dejó helada. Cargos recurrentes en restaurantes caros los martes y jueves por la noche, exactamente los días que Alejandro alegaba tener juntas importantes. Había pagos en joyería, floristerías y tiendas de ropa femenina. El muy cínico había estado financiando su aventura extramarital con el dinero de ambos. Un martes por la noche, mientras Alejandro se duchaba después de su supuesta junta con el cliente de Monterrey, Valentina decidió revisar su teléfono celular. Le conocía la contraseña porque habían acordado años atrás no tener secretos entre ellos, una ironía que ahora le resultaba dolorosa. Lo que encontró superó sus peores expectativas. Había una conversación de WhatsApp con alguien llamado Isa, que contenía mensajes que le revolvieron el estómago. No puedo dejar de pensar en ti. Eres increíble en la cama. Mi esposa no me entiende como tú. Quiero pasar toda la vida contigo. Los mensajes databan de 4 meses atrás, lo que significaba que la aventura había comenzado mucho antes de lo que Valentina. Con manos temblorosas, Valentina fotografió los mensajes más comprometedores y anotó el número de teléfono. Después investigó en redes sociales y descubrió que Isa era Isabela García, una gerente de marketing de 28 años que trabajaba en una agencia de publicidad en Polanco. Su perfil de Instagram era público y estaba lleno de fotos presumiendo su estilo de vida lujoso: cenas en restaurantes exclusivos, bolsas de diseñador, viajes a destinos exóticos. Lo que más llamó la atención de Valentina fue que Isabela aparecía frecuentemente con un hombre en sus fotos, alguien que claramente no era Alejandro. Investigando más a fondo, Valentina descubrió que el hombre en las fotos era Diego Morales, propietario de una cadena de gimnasios boutique en la ciudad de México. Según las publicaciones, Diego e Isabela llevaban 3 años de novios, y él la trataba como a una princesa, llenándola de regalos caros y declaraciones públicas de amor. Era evidente que Diego no tenía idea de que su novia tenía una relación paralela con un hombre casado. Valentina se sintió inmediatamente identificada con. Ambos estaban siendo engañados por las mismas personas. Ambos creían estar en relaciones monógamas y comprometidas. La diferencia era que ella había descubierto la verdad, mientras que él seguía viviendo en la ignorancia. ¿Tenía derecho a decírselo? ¿Tenía la obligación moral de hacerlo? Durante las siguientes semanas, Valentina desarrolló una doble vida. Por fuera, seguía siendo la esposa amorosa y comprensiva que había sido durante 10 años. Por dentro, se había convertido en una detective amateur obsesionada con descubrir hasta el último detalle de la traición de su esposo. Creó un perfil falso en Instagram bajo el nombre de Carmen López y comenzó a seguir a Isabela García. A través de esta identidad ficticia, pudo observar de cerca la vida de la amante de su esposo. Isabela era exactamente el tipo de mujer que Valentina había sido 10 años atrás. Joven, ambiciosa, hermosa, llena de vida y con una confianza en sí misma que resultaba magnética. Sus publicaciones mostraban una vida perfecta llena de aventuras, éxito profesional y romance. Pero Valentina sabía algo que los más de 10,000 seguidores de Isabela no sabían: que detrás de esa fachada perfecta se escondía una mujer capaz de mantener 2 relaciones paralelas sin el menor remordimiento. A través de las publicaciones de Instagram, Valentina pudo mapear la rutina de Isabela con precisión militar. Los lunes trabajaba hasta tarde en la oficina, los martes y jueves desaparecía de redes sociales durante varias horas,
exactamente las mismas noches que Alejandro tenía sus misteriosas juntas. Los viernes por la noche, siempre cenaba con Diego en restaurantes diferentes, presumiendo cada plato y cada momento romántico. Los sábados variaban entre actividades con Diego o misteriosas ausencias que ahora Valentina sabía que eran citas con su esposo. Los domingos, Isabela los dedicaba a actividades relajantes, spa, yoga, brunches con amigas. Fue durante esta investigación que Valentina se topó con algo inesperado. En una de las fotos de Isabela con Diego, reconoció el café donde estaban, Starbucks de la Colonia Roja, un lugar que Valentina conocía bien porque estaba cerca de la oficina de su ginecólogo. Según las publicaciones de Diego en su propio perfil de Instagram, él frecuentaba ese café todos los miércoles a las 3 de la tarde, después de supervisar uno de sus gimnasios cercanos. Valentina sabía que tenía que conocer a Diego personalmente, no solo para confirmar sus sospechas, sino porque sentía una conexión extraña. Ambos eran víctimas de la misma traición. Ambos merecían conocer la verdad, pero también sabía que debía hacerlo. No podía simplemente aparecer y contarle que su novia lo estaba engañando sin pruebas contundentes que respaldaran sus acusaciones. El primer miércoles que Valentina fue al café, llegó una hora antes para observar la dinámica del... Era un local pequeño pero acogedor, con ventanas grandes que permitían ver claramente a quienes entraban y salían. A las 3:05 de la tarde, exactamente como había predicho, Diego Morales entró al establecimiento. Era más atractivo en persona de lo que aparentaba en las fotos. Alto, moreno, con una sonrisa genuina y un porte atlético que hablaba de las horas que dedicaba al ejercicio. Vestía de manera casual pero elegante, con jeans oscuros y una camisa de algodón que resaltaba su físico. Ordenó un americano sin azúcar y se sentó en su mesa habitual junto a la ventana, desde donde podía revisar su teléfono mientras observaba el movimiento de la calle. Valentina había planeado cuidadosamente su estrategia de acercamiento. Ordenó un chai latte con leche de almendra y fingió tropezarse cuando pasaba junto a la mesa de Diego, derramando parte de su bebida sobre la camisa del... «Dios mío, qué torpe soy», exclamó con genuina mortificación. «Déjeme ayudarle a limpiar eso». Diego reaccionó con una paciencia y amabilidad que inmediatamente le cayeron bien a Valentina. «No se preocupe, estas cosas pasan», le dijo con una sonrisa tranquilizadora. «Solo es una camisa». «Soy Valentina Torres», le dijo él, extendiéndole una mano que temblaba ligeramente por los nervios. «Diego Morales, un placer conocerla», respondió él, estrechando su mano con firmeza pero gentileza. Valentina insistió en pagarle un café nuevo, y así comenzó una conversación que se extendería por más de una hora. Diego resultó ser exactamente como había imaginado: inteligente, divertido, trabajador y claramente muy enamorado de su novia Isabela, de quien habló con una adoración que le partió el corazón a Valentina. «Isabela es increíble», le contó Diego mientras tomaban su segundo café. «Es inteligente, ambiciosa, hermosa. Estoy pensando en pedirle matrimonio para nuestro aniversario de 3 años el próximo mes». Valentina sintió que se le revolvía el estómago. Este hombre bueno y honesto estaba planeando proponer matrimonio a una mujer que lo estaba traicionando de la manera más vil. «¿Ella sabe de tus planes?», preguntó Valentina, tratando de mantener un tono casual. «Por supuesto que no», se rió. «Quiero que sea una sorpresa. Ya tengo el anillo. Es un solitario de 2 quilates que mandé a hacer especialmente para ella». Durante las siguientes semanas, Valentina cultivó una amistad con Diego a través de encuentros casuales en el café. Le había dicho que trabajaba en diseño gráfico desde casa y que ese café era su lugar favorito para trabajar fuera de la oficina. Diego, por su parte, le había contado que había heredado el primer gimnasio de su padre y había construido una cadena exitosa a base de trabajo duro y dedicación. Era el tipo de hombre que Valentina hubiera querido para sí misma: honesto, ambicioso, familiar, con valores sólidos y una integridad que contrastaba dramáticamente con la personalidad de Alejandro. Paralelamente a su amistad con Diego, Valentina contrató los servicios de un detective privado. Carlos Vega era un hombre de 50 años, ex policía judicial, especializado en casos de infidelidad matrimonial. Su oficina estaba en un edificio modesto de la colonia Doctores, un lugar que contrastaba con la elegancia a la que Valentina estaba acostumbrada, pero que inspiraba confianza por su profesionalismo. Carlos tenía la mirada directa de alguien que había visto demasiado de la naturaleza humana y había desarrollado una paciencia infinita para las tragedias personales de sus clientes. «Señora Torres», le dijo Carlos durante su «llevo 20 años en este negocio y he visto de... Lo que usted me está pidiendo es relativamente sencillo: documentar la infidelidad de su esposo con pruebas fotográficas y video que puedan ser utilizadas en un proceso de divorcio. ¿Está segura de que quiere seguir Una vez que vea las pruebas, no hay marcha atrás». Valentina no dudó ni un segundo. «Quiero todo, señor. Fotos, videos, lugares, horarios. Necesito pruebas irrefutables».
Carlos le explicó su metodología de trabajo. Seguiría a Alejandro durante 2 semanas, documentando todos sus movimientos fuera del horario laboral. Utilizaría cámaras de largo alcance para evidencia visual sin ser detectado. También investigaría los antecedentes de Isabela García para proporcionar un perfil completo. Alejandro había decidido traicionar su matrimonio. Mi tarifa es de 50,000 pesos por las 2 semanas. Es mucho dinero, pero le garantizo que tendrá toda la evidencia que necesita. Valentina accedió sin regatear. Era el dinero que había ahorrado durante años para remodelar la cocina de su casa, pero ahora tenía una prioridad diferente. Mientras esperaba los resultados de la investigación de Carlos, Valentina comenzó a planear su venganza. No quería simplemente divorciarse de Alejandro en silencio. Quería que él sintiera la misma humillación pública que ella había sentido al descubrir su traición. Quería que Isabela enfrentara las consecuencias de sus acciones. Y quería que Diego conociera la verdad sobre la mujer a quien estaba a punto de proponerle matrimonio. 2 semanas después, Carlos Vega cumplió su palabra. Se presentó en casa de Valentina con un sobre manila lleno de fotografías y un USB con videos de alta definición. Su esposo y la señorita García se ven 3 veces por semana, reportó con la frialdad profesional de alguien acostumbrado a entregar malas noticias. Martes y jueves en el Hotel Marriott de Polanco, habitación 1247, que reservan bajo el nombre de... Los sábados varían las actividades. A veces van al cine, otras veces a cenar. Ocasionalmente, a hoteles boutique en Coyoacán o San Ángel. Las fotografías eran devastadoramente claras y explícitas. Alejandro e Isabela entrando al hotel tomados de la mano, besándose apasionadamente en el elevador, saliendo de la habitación con la ropa arrugada y expresiones de satisfacción. Los videos eran aún más comprometedores. Conversaciones íntimas en restaurantes donde Alejandro le prometía a Isabela que dejaría a su esposa. Escenas románticas donde él le regalaba joyas caras. Momentos de intimidad que Valentina jamás había imaginado presenciar. Hay algo más, continuó Carlos. La señorita García le miente sistemáticamente a su novio oficial. Los martes y jueves le dice que tiene clases de yoga en un estudio exclusivo de Polanco. Los sábados que sale con su esposo, le dice a Diego Morales que tiene compromisos de trabajo o reuniones con amigas. Es una mentirosa muy hábil, señora Torres. Tiene historias elaboradas para cada ocasión. Valentina se sintió náuseas al ver las pruebas, pero también experimentó una extraña sensación de alivio. Ya no estaba loca, ya no tenía duda. La evidencia era irrefutable. Más importante aún, ahora tenía las herramientas para hacer justicia. Excelente trabajo, señor Vega, le dijo, pagándole el resto de sus honorarios. Ha superado mis expectativas. Con las pruebas en su poder, Valentina comenzó a diseñar meticulosamente su plan de venganza. Quería que fuera público, humillante y definitivo. Había decidido que la confrontación sería el sábado siguiente, en el mismo cine donde había descubierto la infidelidad un mes atrás. Tenía un simbolismo poético que le parecía apropiado. El lugar donde había muerto su matrimonio sería también el lugar donde nacería su nuevo. El primer paso era asegurarse de que Diego estuviera presente para presenciar la verdadera naturaleza de su novio. Durante su encuentro del miércoles en el café, Valentina le envió un mensaje cuidadosamente elaborado. Hola Diego, soy Valentina, tu amiga del café. Necesito contarte algo muy delicado. Ayer vi a una mujer que se parece exactamente a tu novia Isabela en Plaza del Sol, besándose muy apasionadamente con un hombre que claramente no eras tú. Estoy segura de que es un malentendido o una confusión, pero pensé que deberías saber. ¿Podrías acompañarme el sábado a las 7 de la noche para verificar si realmente es ella? Estaré en el cine de Plaza del Sol. La respuesta de Diego llegó en menos de 5 minutos, cargada de preocupación y confusión. ¿Estás completamente segura de lo que viste? Isabela me dijo que este sábado tiene una cena de trabajo con clientes importantes. Pero sí, definitivamente voy contigo. Necesito salir de dudas. ¿En qué parte del cine nos vemos? Valentina sintió una punzada de culpa por manipular a Diego de esta manera, pero se recordó a sí misma que él merecía conocer la verdad antes de arruinar su vida casándose con una mujer que no lo respetaba. El sábado por la tarde, Valentina se preparó como si fuera a la función más importante de su vida. Se vistió con un elegante vestido negro que realzaba su figura. Se maquilló cuidadosamente y se peinó con una sofisticación que no había mostrado en meses. Si iba a confrontar a su esposo infiel públicamente, lo haría con la dignidad y el estilo que la situación requería. Quería que todos los presentes vieran claramente quién era la víctima y quién el villano en esta historia. Llegó a Plaza del Sol a las 6:30 de la tarde, 30 minutos antes de la hora acordada con... Necesitaba tiempo para ubicar estratégicamente a todos los actores de su drama personal. Compró boletos para la sala 7, la misma donde había descubierto la traición de Alejandro, y seleccionó asientos que le permitieran tener una vista perfecta del desarrollo de los eventos. A las 6:45, vio a Alejandro e Isabela entrar al cine.
Él vestía la camisa azul que ella le había regalado para su cumpleaños 2 años atrás. Una ironía cruel que no pasó desapercibida para Valentina. Isabela lucía espectacular en un vestido rojo que probablemente había costado más de lo que Valentina gastaba en ropa en 6 meses. Se veían como la pareja perfecta. Él, distinguido y exitoso. Ella, joven. Compraron la combinación habitual de palomitas y refrescos, riéndose de chistes privados mientras esperaban en la... A las 7:05, Diego apareció en la entrada del cine, claramente nervioso y buscando a Valentina. Cuando la localizó, se acercó con una expresión de ansiedad que le rompió el corazón a él. Espero que esto sea realmente un malentendido, le dijo en voz baja. Isabela y yo tenemos planes de futuro muy serios. Valentina lo tranquilizó con una sonrisa que ocultaba la tormenta que estaba a punto de desatar. Estoy segura de que todo se aclarará muy pronto. Juntos entraron a la sala 7, donde Alejandro e Isabela ya estaban sentados en su lugar habitual de la quinta fila. Valentina guió a Diego hasta 2 filas atrás, desde donde tenían una vista perfecta de la pareja. Durante los primeros 10 minutos de la película, Diego observó con creciente horror y comprensión la forma en que Isabela se acurrucaba contra el hombre desconocido, cómo él le acariciaba el cabello, los besos furtivos durante las escenas oscuras. Todo confirmaba las peores sospechas. Es ella, susurró Diego con una voz quebrada por la incredulidad. Es definitivamente Isabel. Y ese hombre, no tengo idea de quién es. Valentina puso una mano consoladora en el hombro de Diego. Lo siento mucho, Diego. Sé exactamente cómo te sientes porque ese hombre es mi esposo Alejandro. Los dos estamos siendo traicionados por las mismas personas. La revelación golpeó a Diego como un puñetazo en el estómago. ¿Tu esposo? ¿Están casados? Su voz se elevó ligeramente, causando que algunas personas voltearan a verlos. Valentina asintió con tristeza. 10 años de matrimonio y aparentemente 4 meses de engaño. Diego se quedó en silencio por varios minutos, procesando la magnitud de la traición. No era solo que su novia lo estuviera engañando, lo estaba engañando con un hombre casado, convirtiéndolo en cómplice involuntario de la destrucción de un... Cuando habían pasado 20 minutos de la película, Valentina decidió que era el momento de actuar. Se levantó de su asiento con una calma que no sentí y comenzó a caminar hacia la fila donde estaban Alejandro e Isabel. Diego la siguió, aún en estado de shock, pero determinado a enfrentar la situación. Alejandro Ramírez, dijo Valentina en voz alta y lo suficientemente fuerte para que varias filas de espectadores voltearan a ver qué estaba pasando. Su voz cortó el aire de la sala como un cuchillo, interrumpiendo la película y creando un silencio tenso. Su esposo se separó bruscamente de Isabela, con los ojos abiertos de par en par al ver a su esposa parada en el pasillo. Su rostro se transformó instantáneamente, pasando de la relajación y el placer a la confusión y el terror absoluto. Valentina, ¿qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste?, balbuceó, con la voz temblorosa y las palabras atropellándose unas con otras. La pregunta, querido esposo, es ¿qué haces tú? ¿Y con quién?, respondió Valentina con una frialdad que sorprendió incluso a ella misma. Su voz no mostraba rastro de la angustia que había sentido durante las últimas semanas. En su lugar, había una determinación férrea que había estado construyendo día tras día. Isabela, reconociendo instintivamente que la situación había escalado más allá de su control, trató de levantarse discretamente de su asiento. Pero fue en ese momento cuando notó a Diego parado junto a Valentina, observándola con una expresión que mezclaba dolor profundo con indignación creciente. ¿Diego?, susurró Isabela, y toda la sangre se le fue del rostro. Su perfecta compostura se desmoronó en segundos. Ya no era la mujer segura de sí misma que había estado coqueteando con Alejandro. Ahora era una niña asustada que había sido atrapada en una mentira gigantesca. Sí, Diego, dijo él con una voz que temblaba de emoción contenida. Tu novio de 3 años, el hombre que estaba planeando pedirte matrimonio el próximo mes. El idiota que creía que eras la mujer de su vida. Las palabras salieron cargadas de un dolor tan profundo que varios espectadores comenzaron a murmurar entre. Los murmullos se intensificaron rápidamente por toda la sala. Era evidente que estaban presenciando un drama de la vida real mucho más intenso que cualquier película. Algunas personas comenzaron a sacar sus teléfonos celulares, intuyendo que estaban a punto de presenciar algo que se convertiría en viral en redes sociales. Por favor, suplicó Isabela, alternando su mirada entre Diego y Alejandro. Puedo explicarlo todo, no es lo que parece. Pero su voz sonaba hueca incluso para ella misma. ¿Cómo podía explicar lo inexplicable? ¿Cómo podía justificar estar en una cita romántica con un hombre casado mientras su novio de 3 años planeaba pedirle matrimonio? ¿Explicar qué?, intervino Valentín, sacando de su bolsa el sobre con las fotografías que Carlos Vega había tomado. ¿Vas a explicar cómo has estado acostándote con mi esposo 2 veces por semana durante los últimos 4 meses? ¿O vas a explicar cómo le has estado mintiendo a Diego diciéndole que tienes clases de yoga cuando en realidad estás en un hotel con Alejandro?
Las fotografías se derramaron sobre los asientos y el suelo de la sala de cine como una cascada de evidencia irrefutable. Los espectadores más cercanos alcanzaron a ver las imágenes comprometedoras y los murmullos se convirtieron en exclamaciones audibles de sorpresa y escándalo. Alejandro finalmente encontró su voz, aunque sonaba débil y desesperada. Valentina, por favor, podemos hablar esto en privado, no aquí. No así. Extendió una mano hacia él, pero Valentina se apartó como si su toque fuera venenoso. ¿En privado? Se rió Valentina con una amargura que resonó por toda la sala. ¿Cómo has estado haciendo todo durante los últimos 4 meses? ¿Cómo me has estado mintiendo cada martes y cada jueves cuando me decías que tenías juntas de trabajo hasta tarde? Para entonces, la gerente del cine había llegado, alertada por el personal de que había una disturbancia en la sala 7. Disculpen, dijo una mujer de mediana edad con uniforme de la empresa. Están perturbando la función y molestando a los demás clientes. Van a tener que resolver esto afuera. No se preocupe, respondió Valentina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ya terminamos aquí. Se dirigió a Alejandro con una calma que era más aterradora que cualquier grito. 10 años de matrimonio, Alejandro. 10 años de para bien o para mal. En riqueza y en pobreza. En salud y en enfermedad. ¿Esto es lo que entendías por fidelidad? Luego se volvió hacia Isabela, quien estaba desesperadamente tratando de recogerlas del suelo, mientras los demás espectadores las fotografiaban con su celular. Y tú, querida Isabela, espero que haya valido. Espero que las cenas caras y los regalos costosos hayan compensado la destrucción de 2 relaciones. Diego, que había permanecido en silencio procesando todo lo que estaba viendo, finalmente habló. Isabela, me dijiste que me amabas. Me dijiste que querías casarte conmigo y tener hijo. ¿Todo era mentira? Su voz se quebró en la última palabra, revelando la profundidad de su dolor. Diego, yo sí te amo, comenzó Isabela, pero él la interrumpió con un gesto de... No, dijo con firmeza. No insultes mi inteligencia con más Si me amaras, no estarías aquí. Señaló a Alejandro. Si me amaras, no me habrías hecho planear una propuesta de matrimonio mientras te acostabas con otro hombre. La situación se había vuelto insostenible. Los otros espectadores estaban claramente grabando todo con sus teléfonos. El personal del cine estaba presionando para que se marcharan, y el nivel de tensión emocional había alcanzado un punto de ruptura. Valentina decidió que era el momento de su golpe final. Isabela, hay algo más que Diego debería saber sobre ti, dijo con una voz que cortaba como cristal. Hace 2 semanas, Carlos Vega, mi detective privado, te siguió hasta una clínica ginecológica en Polanco. ¿Quieres contarle a Diego por qué fuiste ahí? ¿O prefieres que lo haga yo? El rostro de Isabela se puso completamente. No sé de qué estás hablando, murmuró, pero su voz carecía de cualquier convicción. Estás embarazada, Isabel, declaró Valentina. Y según las fechas de concepción que el doctor te dio, el padre podría ser cualquiera de los 2 hombres con los que te has estado acostando regularmente. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Diego se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Alejandro abrió la boca pero no salió ningún sonido. Isabela comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas de manipulación. Eran lágrimas de alguien cuyo mundo acababa de colapsar completamente. Eso es imposible, dijo finalmente Alejandro, encontrando su voz. Ella me dijo que tomaba anticonceptivos. Pero incluso mientras hablaba, la duda era evidente en su rostro. Las mentiras tienen patas cortas, como dice mi abuela, respondió Valentín. Y aparentemente, Isabela les ha estado mintiendo a ambos sobre muchas cosas. Diego se dirigió hacia la salida sin decir una palabra más. Su silencio era más devastador que cualquier grito o insulto. Isabela trató de seguir, pero él se volteó y le dijo con una frialdad que nunca había mostrado antes. No me sigas, no quiero verte nunca más en mi vida. Valentina también se dirigió hacia la salida, pero se detuvo y regresó para un último comentario. Alejandro, cuando llegues a casa esta noche, encontrarás tus maletas en la... Cambié las cerraduras esta tarde. Mi abogado te contactará mañana para los procedimientos del divorcio. Y con esa declaración final, Valentina salió del cine con la cabeza en alto, dejando atrás no solo la destrucción que había orquestado, sino también los últimos vestigios de la mujer que había sido durante 10 años. La venganza se había consumado, pero lo que siguió después cambiaría su vida de maneras que jamás había. Los videos de la confrontación en el cine se volvieron virales en menos de 24 horas. Para el domingo por la mañana, fragmentos de la escena circulaban en TikTok, Instagram, Facebook y Twitter con títulos como Esposa descubre infidelidad en vivo, la venganza más épica del año y drama en Plaza del Sol. Valentina se despertó con su teléfono sonando constantemente, llamadas de amigos, familiares y periodistas que habían conseguido su número de alguna manera. Su hermana Lucía fue la primera en llamarla. Valentina, ¿estás bien? Vi el video en Facebook y no podía creer que fueras tú. Siempre fuiste tan reservada, tan privada. Nunca pensé que harías algo tan público.
La voz de Lucía mezclaba preocupación con admiración. Estoy mejor de lo que he estado en meses, respondió Valentina con sinceridad. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo control sobre mi vida. Era cierto. A pesar del caos mediático, se sentía liberada de una manera que no había experimentado desde que descubrió la infidelidad de Alejandro. Los comentarios en redes sociales eran abrumadoramente positivos hacia Valentina. Miles de mujeres compartían sus propias historias de infidelidad y expresaban admiración por el valor que habíamos. Eres mi heroína. Ojalá yo tuviera tu valentía. Todas las mujeres deberíamos ser como tú. Eran algunos de los comentarios más frecuentes. Pero la atención mediática también trajo consecuencias inesperadas. Productores de televisión comenzaron a contactarla, ofreciéndole participar en programas de entrevistas, documentales sobre infidelidad y hasta reality. Al principio, Valentina rechazó todas las ofertas. No había buscado la fama, simplemente había buscado justicia. Sin embargo, una llamada específica le llamó la atención. Patricia González, productora ejecutiva de Azteca 1, le propuso algo diferente. Señora Torres, no queremos explotarla ni convertirla en un espectáculo. Queremos ofrecerle la oportunidad de ayudar a otras mujeres que han pasado por situaciones similares. Estamos desarrollando un programa donde usted sería la conductora, compartiendo su experiencia y proporcionando apoyo a mujeres que necesitan encontrar el valor para cambiar sus vidas. La propuesta intrigó a Valentina. Durante las semanas siguientes al incidente, había recibido cientos de mensajes privados de mujeres contándole sus propias historias de infidelidad, abuso emocional y relaciones tóxicas. Muchas le preguntaban cómo había encontrado el valor para actuar, cómo había logrado planear su venganza tan meticulosamente, cómo había mantenido la calma durante la confrontación. Después de mucha reflexión, Valentina decidió aceptar la propuesta. El programa se llamaría Segundo Capítulo y se emitiría los domingos por la noche. Su formato combinaría entrevistas con mujeres que habían superado situaciones difíciles, consejos prácticos para detectar infidelidades y manipulación, y recursos para aquellas que quisieran cambiar sus vidas pero no sabían cómo empezar. El primer episodio de Segundo Capítulo se grabó 6 semanas después del incidente en el cine. Valentina había tomado clases de conducción televisiva y había trabajado con un coach de imagen para desarrollar un estilo que fuera profesional pero accesible. No quería parecer una vengativa amargada. Quería proyectar la imagen de una mujer fuerte que había transformado su dolor en propósito. Durante el primer programa, Valentina contó su historia completa por primera vez en televisión nacional. Habló sobre los años de matrimonio feliz, las señales de infidelidad que había ignorado, el proceso de descubrimiento, la investigación meticulosa y finalmente, la confrontación pública. Pero más importante aún, habló sobre la vida después de la venganza. Muchas personas me preguntan si me arrepiento de haber hecho todo tan público, explicó Valentina a la cámara. Y la respuesta es rotundamente no. Durante años, fui cómplice de mi propia humillación al permitir que Alejandro me mintiera en mi cara. El día que decidí confrontarlo públicamente, recuperé mi poder. No solo expuse su infidelidad, expuse mi propia fuerza. El programa fue un éxito inmediato. Los ratings superaron todas las expectativas y las redes sociales se llenaron de comentarios positivos. Pero lo que más impactó a Valentina fueron las llamadas en vivo de mujeres que pedían consejos específicos. Durante el segundo episodio, una mujer llamada Patricia llamó llorando. Valentina, encontré mensajes sospechosos en el teléfono de mi esposo, pero él siempre tiene una explicación para todo. Me hace sentir como si estuviera loca. ¿Cómo puedo estar segura de que me está engañando? Valentina respondió con la sabiduría que había adquirido a través de su propia experiencia. Patricia, confía en tu instinto. Si algo se siente mal, probablemente esté mal. No necesitas pruebas para cuestionar comportamientos que te hacen sentir incómoda. Pero si decides buscar evidencia, hazlo de manera inteligente y segura. Y recuerda, tu bienestar emocional es más importante que mantener una relación basada en... 3 meses después del lanzamiento de Segundo Capítulo, Valentina había recibido miles de cartas y mensajes de mujeres agradeciendo su programa. Algunas habían encontrado el valor para dejar relaciones abusivas, otras habían confrontado a parejas infieles, y muchas simplemente habían aprendido a valorarse más a sí mismas. Pero no todos los desarrollos en la vida de Valentina fueron positivos. Alejandro había intentado múltiples veces contactarla, llegando incluso a aparecer en los estudios de televisión donde ella grababa. Sus intentos de reconciliación se habían vuelto cada vez más desesperados y francamente patéticos. Valentina, por favor, le había suplicado la última vez que logró He estado en terapia, entiendo lo que hice mal. Lo de Isabela fue una crisis de mediana edad, una estupidez monumental. Tú eres el amor de mi vida. Alejandro se veía terrible, había perdido peso,
tenía ojeras profundas y su ropa colgaba de manera descuidada. La pérdida de su trabajo después de que los videos se volvieran virales había sido solo el comienzo de sus problemas. Alejandro, le respondió Valentina con una calma que lo sorprendió. Durante 10 años tuviste la oportunidad de valorar nuestro matrimonio. Elegiste destruirlo por una aventura con una mujer que ahora está esperando un hijo que posiblemente sea tú. No hay terapia en el mundo que pueda deshacer esa traición. Era cierto que Isabela estaba embarazada, un detalle que había emergido públicamente cuando ella misma había dado una entrevista a un programa de espectáculo, tratando de limpiar su imagen. Durante la entrevista, Isabela había revelado que estaba esperando un bebé y que tanto Alejandro como Diego eran posibles padres. La revelación había causado otro escándalo mediático, especialmente cuando Diego apareció en el mismo programa para declarar públicamente que él jamás reconocería a un hijo que pudiera no ser suyo. Isabela García destruyó mi vida, había declarado Diego en televisión nacional. No solo me engañó con un hombre casado, sino que ahora quiere que yo sea responsable de un hijo que tiene 50% de probabilidades de no ser mío. Exijo una prueba de paternidad antes de considerar cualquier tipo de responsabilidad. El drama de la paternidad incierta se había convertido en un circo mediático que Valentina observaba desde la distancia con una mezcla de satisfacción y lástima. Isabela había perdido tanto a Alejandro como a Diego. Había sido despedida de su trabajo debido al escándalo público y ahora enfrentaba un embarazo complicado sin el apoyo de ninguno de los dos posibles padres. Pero el plot twist más inesperado llegó 6 meses después del incidente original. Valentina recibió una llamada de Diego Morales, a quien no había visto ni hablado desde aquella noche en el cine. Valentina, sé que esto puede sonar extraño, le dijo Diego cuando se encontraron en el mismo café donde se habían conocido originalmente, pero quería agradecerte personalmente por haberme salvado de arruinar mi vida. Diego se veía diferente, había perdido peso, pero de una manera saludable. Sus ojos tenían una claridad que no había tenido antes, y su postura irradiaba una confianza renovada. Los últimos meses han sido los más difíciles de mi vida, continuó, pero también los más reveladores. Me di cuenta de que había estado viviendo una mentira, no solo sobre Isabela, sino sobre mí mismo. Valentina sintió curiosidad. ¿Qué quieres decir? Estaba tan desesperado por tener la familia perfecta, la relación perfecta, que ignoré todas las señales de alarma sobre Isabel, explicó Diego. Ella siempre era evasiva sobre su pasado. Siempre tenía excusas para no presentarme a ciertos amigos o colegas. Siempre estaba demasiado ocupada para hacer planes a largo plazo. Yo elegí creer sus mentiras porque se ajustaban a lo que yo quería. La conversación se extendió por más de 2 horas. Diego le contó que había usado los últimos meses para ir a terapia, reconectar con amigos que había descuidado durante su relación con Isabela y enfocar su energía en expandir su negocio de gimnasios. También había comenzado a hacer trabajo voluntario con jóvenes en riesgo, enseñándoles boxing y disciplina física como herramientas para construir autoestima. ¿Y la situación con el bebé?, preguntó Valentín. Las pruebas de paternidad confirmaron que Alejandro es el padre, respondió Diego con alivio evidente. Isabela intentó contactarme cuando supo los resultados, pero no tengo interés en tener ningún tipo de relación con ella. Esa parte de mi vida está completamente cerrada. Lo que sorprendió a Valentina fue la conexión genuina que sintió con Diego durante esa conversación. No era romántica, al menos no al principio, sino el reconocimiento mutuo de 2 personas que habían pasado por una experiencia traumática similar y habían salido fortalecidas del otro lado. Durante las siguientes semanas, Diego comenzó a aparecer ocasionalmente en el café cuando Valentina trabajaba en los guiones de su programa. Sus conversaciones se volvieron más profundas, abarcando no solo sus experiencias con la infidelidad, sino sus filosofías de vida, sus ambiciones profesionales, sus familias, sus sueños para el futuro. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, le dijo Valentina durante una de esas conversaciones. Isabela nos hizo un favor sin saberlo. Si no hubiera sido tan codiciosa, si hubiera elegido solo a uno de ustedes dos, tanto tú como yo estaríamos viviendo mentiras. En cierta manera, su avaricia emocional nos liberó a ambos. Diego se rió, pero era una risa sin amargura. Tienes razón. Yo estaría casado con una mujer que no me respetaba, y tú seguirías casada con un hombre que no te valora. Isabela nos obligó a enfrentar verdades que habríamos podido evitar durante. La amistad entre Valentina y Diego se profundizó gradualmente. Él comenzó a aparecer como invitado ocasional en segundo capítulo, compartiendo la perspectiva masculina sobre infidelidad y traición. Su presencia en el programa añadió una dimensión nueva que resonó fuertemente con la audiencia. Las mujeres apreciaban escuchar a un hombre hablar honestamente sobre cómo la infidelidad afecta a todas las partes involucradas. Un año después del incidente en el cine, Valentina y Diego habían desarrollado una relación que era difícil de categorizar.
No eran solo amigos, pero tampoco eran una pareja tradicional. Eran dos personas que habían pasado por una experiencia transformadora juntos y habían decidido construir algo nuevo sobre los escombros de sus vidas anteriores. ¿Crees que alguna vez podremos tener una relación normal?, le preguntó Diego una noche después de grabar un episodio especialmente emotivo del programa. No sé si quiero una relación normal, respondió Valentina honestamente. Normal es lo que tenía con Alejandro, predecible, cómodo, basado en mentiras que ambos elegíamos creer. Lo que tenemos ahora es honesto, está construido sobre una base de verdad absoluta. Eso me parece mucho más valioso que no. Pero el universo tenía una última sorpresa reservada para Valentina. 2 años después del incidente original, recibió una llamada completamente inesperada. Era de Carlos Vega, el detective privado que había contratado para documentar la infidelidad de Alejandro. Señora Torres, le dijo Carlos con una voz que mezclaba excitación con aprensión. Tengo información que creo que debe conocer. Información sobre Isabela García que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre lo que pasó. Se citaron en la oficina de Carlos, el mismo lugar donde Valentina había visto por primera vez las fotografías de la traición de Alejandro. Carlos tenía una nueva carpeta, pero esta vez llena de documentos legales y registros financieros, en lugar de fotografías comprometedoras. Después de todo el escándalo mediático, recibí una llamada de un investigador privado de comenzó Carlos. Estaba investigando a Isabela García en relación con un caso de fraude financiero. Resulta que Isabela ha estado usando este mismo patrón durante años. Seducir hombres casados y adinerados, documentar las aventuras, y luego extorsionarlos con amenazas de exposición pública. Valentina sintió como si el suelo se moviera debajo de pies. ¿Estás diciendo que Isabela es una extorsionista profesional? Exactamente, confirmó Carlos. Tengo evidencia de al menos 5 casos similares en los últimos 3 años. Hombres casados en Monterrey, Guadalajara y Puebla que han pagado sumas considerables para mantener sus aventuras en secreto. Isabela García no es solo una mujer infiel, es una criminal que ha convertido la seducción en un negocio. La revelación cambió completamente la narrativa de todo lo que había pasado. Valentina no había sido solo la víctima de infidelidad de su esposo, había sido el objetivo de una operación criminal sofisticada. Isabela había elegido a Alejandro no por amor o pasión, sino porque encajaba en el perfil de sus víctimas. Hombre casado, exitoso económicamente, con mucho que perder si su infidelidad se hacía pública. Hay más, continuó Carlos. El embarazo de Isabela también era parte del plan. Tenía la intención de usar la paternidad incierta como palanca adicional para la extorsión. Su plan era obtener dinero tanto de Alejandro como de Diego, manteniéndolos en suspenso sobre la paternidad del bebé indefinidamente. Pero su plan se vino abajo cuando yo la confronté públicamente, murmuró Valentina, procesando las implicaciones de toda esta información. Exactamente, su modus operandi dependía del secreto y la vergüenza de sus víctimas. Al exponerla públicamente, usted destruyó su capacidad de chantajear a cualquiera de los dos hombres. Más aún, la atención mediática alertó a las autoridades sobre sus actividades en otras ciudades. Carlos le entregó a Valentina una copia de la orden de arresto que había sido emitida contra Isabela García por extorsión, fraude y chantaje. Fue arrestada ayer en Tijuana, aparentemente tratando de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. El bebé está siendo cuidado por servicios sociales hasta que se resuelva su situación legal. La ironía era abrumadora. Valentina había planeado una venganza personal contra una mujer que creía que simplemente había seducido a su esposo. En realidad, había desmontado inadvertidamente una operación criminal que había estado victimizando a familias durante. Esa noche, Valentina compartió la información con Diego durante una cena en su restaurante favorito. La reacción de él fue una mezcla de alivio, indignación y admiración. Significa que ninguno de nosotros fue elegido por amor o por atracción, dijo Diego. Fuimos seleccionados como víctimas potenciales. Isabela estudió nuestras vidas, identificó nuestras vulnerabilidades y nos manipuló de manera calculada. Lo que me resulta más perturbador, respondió Valentina, es darme cuenta de lo vulnerable que era mi madre. Isabela no podría haber seducido a Alejandro si él hubiera estado verdaderamente comprometido conmigo. Su éxito dependía de encontrar hombres que ya estuvieran insatisfechos o buscando algo que sentían que les faltaba en casa. La revelación sobre la verdadera naturaleza de Isabela añadió una nueva dimensión a la historia de Valentina. En entrevistas subsecuentes, ella habló sobre cómo había aprendido a distinguir entre los síntomas y las causas de los problemas matrimoniales. Isabela no destruyó mi matrimonio, explicó Valentina durante un episodio especial de segundo capítulo.
Mi matrimonio ya estaba fracturado. Ella simplemente explotó las grietas que ya existían. Si hubiera sido una mujer diferente en una situación diferente, el resultado habría sido el mismo. Alejandro había dejado de estar emocionalmente presente en nuestra relación mucho antes de conocer a Isabel. 3 años después del incidente original, Valentina había construido una nueva vida que superaba sus expectativas más ambiciosas. Segundo capítulo, se había convertido en uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana. Había lanzado un libro bestseller titulado La venganza como liberación, y había establecido una fundación para ayudar a mujeres víctimas de infidelidad y abuso emocional. Su relación con Diego había evolucionado hacia algo que ambos describían como compañerismo consciente. No se habían casado, pero vivían juntos, trabajaban juntos y habían construido una vida compartida basada en honestidad radical y respeto. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó un entrevistador durante una aparición en un programa matutino nacional. Valentina reflexionó por un momento antes de responder. Me arrepiento de haber sido tan pasiva durante tanto tiempo. Me arrepiento de haber ignorado las señales de advertencia sobre el estado de mí. Me arrepiento de haber permitido que Alejandro me mintiera durante meses sin confrontarlo, pero no me arrepiento de la venganza. Esa confrontación pública no solo me devolvió mi poder, inadvertidamente protegió a otras familias de ser victimizadas por Isabela. La historia de Valentina se había convertido en algo más grande que una simple venganza personal. Se había transformado en un símbolo de empoderamiento femenino, un ejemplo de cómo el dolor puede ser canalizado hacia el propósito, y una demostración de que a veces las acciones más dramáticas pueden tener consecuencias positivas imprevistas. Alejandro, por su parte, había desaparecido prácticamente de la vida pública, después de que las pruebas de paternidad confirmaron que era el padre del hijo de Isabela. Se había mudado a otra ciudad, había cambiado de trabajo, y según las pocas noticias que llegaban a través de conocidos mutuos, luchaba con depresión y alcoholismo. El peso de haber sido públicamente expuesto como infiel, combinado con la responsabilidad de un hijo con una mujer que ahora estaba en prisión, había sido demasiado para él. Isabela fue sentenciada a 8 años de prisión por múltiples cargos de extorsión y fraude. Su hijo fue dado en adopción a una familia que había sido cuidadosamente evaluada por servicios sociales. Durante el juicio, salieron a la luz detalles sobre su modus operandi que sorprendieron incluso a los investigadores experimentados. Había desarrollado un sistema sofisticado para identificar y seducir a hombres vulnerables, documentar sus aventuras y extraer dinero de ellos durante periodos prolongados. 5 años después del incidente original, Valentina recibió una carta inesperada. Era de una de las víctimas anteriores de Isabela, un empresario de Guadalajara que había visto el programa de televisión de Valentina y había decidido contactarla. Señora Torres, escribía el hombre, quiero agradecerle por haber tenido el valor de hacer lo que yo nunca pude hacer. Isabela García me chantajeó durante 2 años, extrayendo más de 1 millón de pesos de mi empresa. Destruyó mi matrimonio, mi relación con mis hijos, y casi me llevó a la bancarrota. Cuando vi cómo usted la confrontó públicamente, supe que había encontrado a alguien que entendía el tipo de mal que esta mujer era capaz de hacer. Su valentía no solo la liberó a usted, liberó a todos nosotros. Cartas similares llegaron de otros hombres que habían sido victimizados por Isabela en diferentes ciudades. Para Valentina, estas cartas confirmaron que su venganza había trascendido lo personal para convertirse en un acto de justicia social. En el 5º aniversario del incidente, Valentina organizó un evento especial titulado 5 años después, Reflexiones sobre venganza, justicia y sanación. El evento fue transmitido en vivo por Televisión Nacional y asistieron cientos de mujeres que habían sido inspiradas por su historia. Durante su discurso principal, Valentina reflexionó sobre las lecciones que había aprendido. La venganza, cuando se ejecuta desde un lugar de justicia y no de malicia, puede ser una herramienta poderosa para el cambio. Pero la verdadera transformación viene después de la venganza, cuando decidimos qué hacer con la libertad que hemos ganado. Esa noche, después del evento, Valentina y Diego caminaron por las calles de la Ciudad de México, reflexionando sobre el viaje extraordinario que había comenzado con una traición en un cine y había evolucionado hacia una nueva vida llena de propósito y significado. ¿Alguna vez imaginaste que todo esto surgiría de aquel horrible día en Plaza del Sol?, le preguntó Diego. Jamás, respondió Valentina tomando su mano. Pero ahora entiendo que a veces las experiencias más dolorosas de nuestras vidas son también las que más nos transforman. Isabela y Alejandro creían que me estaban destruyendo, pero en realidad me estaban liberando para convertirme en quien realmente estaba destinada a ser. La historia de Valentina Torres se había convertido en mucho más que un relato de infidelidad y venganza. Era una narrativa sobre la capacidad humana de transformar el dolor en la traición en propósito y la humillación en... Era un testimonio de que a veces las venganzas más efectivas no son las que destruyen a nuestros enemigos,
sino las que nos liberan para construir vidas mejores de las que jamás habríamos imaginado posible. Y mientras caminaba por las calles iluminadas de la ciudad que había sido testigo de su transformación, Valentina sabía con certeza que la mujer que había descubierto a su esposo engañándole en un cine ya no existía. En su lugar, había nacido alguien completamente, una mujer que había aprendido que la mejor venganza no es hacerles daño a quienes nos lastiman, sino usar ese dolor como combustible para construir una vida tan extraordinaria que la traición que la originó se convierte simplemente en el primer capítulo de una historia mucho más grande y más hermosa.